en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la Suena Reincidentes haciendo esta versión de Ali Primera, Casas de Cartón, un tema alegórico a la temática que vamos a estar tratando hoy, porque tenemos dos invitados muy especiales a los que le quiero dar la bienvenida. Está acá Gervasio Muñoz, quien es dirigente de Inquilinos Agrupados. Hola Gervasio, gracias por venirte. A ustedes. Y también está Silvana Olivera, que es referenta de la Villa 31 y que trabaja desde hace tiempo con los temas de urbanización del barrio. Hola Silvana, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Por favor, bueno, este programa lo empezamos pensando diciendo cuál es hoy la principal problemática que nos atraviesa. Dijimos a los jóvenes, pero la verdad que ni nosotros somos tan jóvenes, ni atraviesa solamente a los jóvenes, y dijimos, tenemos que hablar de vivienda, ¿sí? Ya hemos hecho acá un especial de gente en situación de calle, que es, si querés, una rama muy cruel de lo que pasa con la vivienda, pero ahora queremos hablar de qué pasa con los alquileres, qué pasa con los inquilinatos, qué pasa con las villas. En nuestra ciudad de Buenos Aires no sale mucho en la televisión, pero hay muchas villas. Los canales suelen cubrir más de Rivadavia para arriba, para el norte, y la realidad de los barrios queda bastante invisibilizada. Pero bueno, para arrancar con esta temática, Gervasio, te quiero consultar, ¿qué pasa con la situación de la vivienda? El país de las casas vacías y la gente sin casa. Sí, yo diría que es el país de superproducción de vivienda privada. O sea, se construye muchísima vivienda en Argentina, que la construye el mercado, que hace muchos años hay cada vez menos propietarios en Argentina, hay cada vez más inquilinos, y te diría que para mí, por lo menos para mí, el dato más importante es que cada vez hay menos gente con muchas viviendas, ¿no? Que se va concentrando el suelo y la vivienda en Argentina, y que por lo tanto la desigualdad es enorme. Y yo diría otra característica más es que el Estado, te diría desde la última dictadura, se ha desentendido completamente de políticas de vivienda, de masas me refiero, ¿no? Políticas de vivienda de masas. Por ejemplo, discutir por qué el suelo y la vivienda está dolarizado en Argentina, desde Videla. Gran debate, digo, hoy no se puede pensar en comprarte un mínimo terreno, ni que hablar un departamento, sin pensar en dólares. Pero además, te diría ya no solo en términos individuales, más allá de que vos lo estás planteando como alguna generalidad, pero yo lo que te diría es que es imposible tener una política de vivienda para los trabajadores y las trabajadoras si no se especifica el suelo y las viviendas en Argentina. Y te diría más, creo que es imposible tener cualquier política de vivienda de masas sin intervenir las reglas de juego. Porque cuando te fijas en la ciudad de Buenos Aires, como para un ejemplo, pero es un ejemplo que se podría dar en todas las ciudades del país, sobran viviendas para la población, hay muchísima vivienda deshabitada, y el Estado es un facilitador de negocios, nada más. No interviene ni en el precio en alquiler, ni dónde se construye, ni para quién se construye, en absolutamente nada. No sabe ni siquiera quiénes son los dueños de las viviendas, no sabe quiénes son los inquilinos, cuánto pagan de alquiler, no sabe absolutamente nada. Y por supuesto que ese no saber es completamente intencional, y es que no nos preguntemos o no podamos denunciar quiénes son los que realmente están haciendo negocio con la vivienda en Argentina, que por supuesto tienen nombre y apellido, que poco los conocemos, como decías vos, hay nombres que no vamos a escuchar nunca en la televisión, pero que son los que ponen y sacan gobiernos. En este caso ponen a Milei, que es, por ejemplo, Eduardo Elstein, dueño, ¿no?, de IRSA, ¿no?, de la mitad de los shopping de la ciudad, del Yao Yao, entre otras cosas. Y de el Banco Hipotecario. ¿Es verdad? Banco que fue insignia del crédito hipotecario en Argentina durante el peronismo. Ahora nos metemos en la historia de los barrios obreros del peronismo, en las experiencias virtuosas que ha habido en este país de viviendas populares, pero quiero irme con vos, Silvana, que tiene la pregunta necesariamente tiene que ver con
¿Y qué está pasando con la vivienda en las villas, en los barrios populares de nuestro país? Bueno, con el tema de la vivienda en los barrios populares, cada vez está creciendo la población en villas. Eso es algo recurrente, pero siempre vemos en los gobiernos donde hay mucha inflación que eso recae en las poblaciones más vulnerables. Pasa mucho con las poblaciones inquilinas, que lo que hace la inflación es que puedan dejar de pagarse el alquiler como podían hacerlo en un tiempo y tengan que recaer a alquilarse una habitación de un hotel en Constitución o en los lugares donde hayan hoteles, y después, si no llega a pagar una habitación de un hotel, cae en una villa popular, alquilando una habitación muchas veces 4x4, con un baño compartido y un espacio compartido de cocina. Esa es la realidad que tenemos. Hoy en día lo que estamos viendo en las villas de la ciudad de Buenos Aires es mucha población en situación de calle dentro de lo que son los propios barrios vulnerables. Mirá. Hace poco ha habido un censo de población en calle y la verdad que nos preocupa y mucho esto, se está incrementando. Nosotros en el barrio popular tenemos mucha gente en situación de calle que antes no la veíamos y esa es una realidad, porque antes por ahí la persona accedía a poder pagar un alquiler, la persona en situación de calle de una habitación mínima, hoy ya no. Hoy ya duermen en la calle, en un barrio popular, en una villa, en un colchón tirado en el piso. La verdad que la verdad duele ver todas estas situaciones. Nosotros desde la organización, como siempre barrial, de los referentes, de las vecinas que siempre están a disposición para cocinar, estamos sosteniendo ollas populares para la gente en situación de calle. Venimos con el comité de crisis y la iglesia del barrio trabajando mucho estos temas. Estamos sosteniendo, ya vamos por el segundo mes, la idea es sostener todo este mes de agosto, estamos haciendo lunes, miércoles y sábados ollas populares para la población en situación de calle de nuestro barrio. Y también lo que estamos viendo ahora, que también duele, es ver por ahí a familias trabajadoras que lamentablemente no le pueden acceder a brindar un plato de comida a sus hijos por las noches y tienen que venir a la olla popular con un tupper para que el pibe pueda comer, irse a dormir con la panza llena. Bueno, estas son las realidades que duelen, lo vemos en la ciudad, pero en los barrios populares se acrecenta mucho esto. Por más que nosotros hoy, la Villa 31 cuenta con un proceso de urbanización, que tenemos nuestra propia ley sancionada, que fue sancionada en el 2018, solamente por el oficialismo en la legislatura porteña, no fue acompañada por la población del barrio, porque la ley implementa maneras de expulsión mediante la gentrificación. A ver. Eso está bueno que cuentes. Desarrollanos un poco eso. Se está utilizando este tema del incremento, como decía el compañero, del valor del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires, y nos afecta a nosotros como barrio popular, porque lo que se está reformulando es toda la parte del retiro, se está modificando toda la parte del retiro. Ustedes saben que lo que antes era el hospital ferroviario, hoy son oficinas de lujo que pertenecen a Caputo, las compró en su momento en el 2015 con Macri, cuando era ministro como ahora. Sí. Mira vos. Y bueno, la idea también que hicieron con el puerto, que ya no funciona como puerto, sino que es una terminal de cruceros. Tenemos también toda la modificación del Paseo del Bajo, que modificó todo nuestro entorno y nos alejó del acceso al transporte. La realidad es que la urbanización en sí no se ve. El préstamo que pidió la ciudad en su momento para urbanizar nuestro barrio no está reflejado. Hemos tenido préstamos del Banco Mundial en su momento, del Banco BID, de la Corporación Andina de Fomento. Recuerden que Macri era presidente, o sea que contamos con un presupuesto nacional también en el 2015, y de la ciudad, porque también gobernaban la ciudad. O sea, hubo mucha plata destinada a nuestro barrio que no se ve el día de hoy. Sí, además, esta radio tiene mucha audiencia federal. Quiero contarles que el barrio de Retiro, donde está la Villa 31, el barrio Padre Mujica, es una zona coqueta de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es el dato que complementa lo que nos cuenta Silvana. Métete, Belú. Sí, un poco charlando sobre lo que está sucediendo en los barrios o en los alquileres de los hoteles. También la desregulación desmedida que ha habido, obviamente, con la anulación de la ley de alquileres, sino también con una especulación que tienen también dueños de hoteles y demás. O sea, hemos tenido el caso de
el triple lesbicidio de Barracas, donde vivían 4 mujeres en una habitación, porque ninguna de ellas, o por lo menos las parejas, no se podían pagar una sola habitación, no sé, está 40.000 pesos. Cuando escuchamos a las personas que están en situación de calle pidiendo plata, es como, che, me faltan 5.000 pesos para pagar el hotel hoy, estoy con toda mi familia, y esa desregulación se ve cada día más, y la especulación de los dueños de hoteles muy, muy voraz, ¿no? Sí, con ese tema también es política del gobierno de la ciudad manejar mal el subsidio habitacional. Primero, que no se actualiza, no es real, los montos que está recibiendo la persona para poder pagar su habitación no le va a alcanzar jamás. La situación inflacionaria ¿Qué debería... monto están recibiendo? Y están recibiendo bastante poco. Yo actualmente no sé, sé que se actualizó, pero igualmente no llega, porque también hubo un informe del Ministerio Público de Defensa que informó el aumento excesivo en los hoteles y que la población que recibe estos subsidios habitacionales no llega a cubrir la totalidad del inquilinato. 63.000 pesos está el Ciudadanía Porteña, que es uno de los pocos, te diría el único programa que tiene la ciudad. Y 350 lucas por mes una habitación de hotel. Sí, es lo que está. Salió en el informe hace poco que realizaron los del Ministerio Público. Lo increíble es que el precio de habitación de hotel no está regulado. Claro. Porque además actualizan el subsidio y el dueño del hotel, que son pocos, como decían recién, aumenta el precio de la habitación de hotel y se terminó. No, y el hotel, si vos caminás por esta zona, por donde está la radio, para la zona sur, sí. Constitución, Barracas, San Telmo, hoteles, pensiones e inquilinato, es moneda común. Pero además, qué fácil sería ponerle precio a una habitación de hotel, ¿no? Y hablando de ponerle precio, fuiste uno de los grandes impulsores de la ley de alquileres, que fue un punching ball de la derecha. Digo, la derecha se enojó especialmente con la ley de alquileres. Quiero preguntarte, ¿qué balance haces de eso? Y obviamente, ¿por qué la derecha se enoja tanto cuando le quieren tocar el mercado inmobiliario? ¿Qué balance? ¿Por qué la más fácil es? Porque la derecha... porque son los empleados del poder económico. No creo que haya que explicar mucho. En ese sentido, me parece que es bastante lineal. El primer decreto de Milei, el 70-2023, del 19 de diciembre, lo primero que Milei comunica es la derogación de la nefasta ley de alquileres. Mirá. A los 3 meses de que asume Milei, el Fondo Monetario hace una evaluación de la política de Milei, no solo económica, sino también de la política de desregulación, y felicita al gobierno de Milei por haber terminado con la ley de alquileres, el Fondo Monetario. Pero también creo que, más en términos de balance, creo que en materia de vivienda y lo que sucedió con la ley de alquileres, el gran problema es que hay cierto consenso en casi toda la dirigencia política acerca de que no es muy conveniente meterse con el mercado inmobiliario. Sin embargo, los hechos datan de que cuando se deroga la ley de alquileres, digo porque yo fui víctima, digamos, de ese momento hasta que se regularizó un poco más el mercado, que es que era absurdo, todo estaba todo en dólares, las personas que tenían que mudarse se desreguló de tal manera que tenías que pagar en dólares para entrar a un lugar. Hoy creo que hay más posibilidades, pero esa situación en donde no tenías a dónde acudir porque se te vencía el contrato y ya estaba derogada la ley, y los dueños los dueños y las inmobiliarias especialmente se aprovecharon totalmente de esos 4 meses que hubo hasta que se regularizó un poco, ¿no? Que bueno, todavía sigue irregular, pero tampoco la dirigencia política eso puso sobre la mesa que estaba mal lo que estaba sucediendo. No es que salió a decir fervientemente, no, bueno, por eso el balance que nosotros hacemos acerca de esa experiencia es complejo, porque nosotros sabíamos que era una ley que tenía que entrar en vigencia durante el gobierno de Alberto Fernández,
y que Alberto Fernández no se iba a querer pelear con absolutamente nadie. Y para que esa ley se cumpla había que pelearse con el mercado. Después, el bombardeo mediático pagado por el mercado inmobiliario también hace que la dirigencia política diga, yo en este quilombo no me meto. Yo me acuerdo, digo, para también entender por qué estamos en este baile ahora, ¿no? Porque por algo gobierna Milei, ¿no? No es que Milei sea bueno. Y yo me acuerdo que cuando Massa se reúne con el Fondo Monetario en Estados Unidos, vuelve y dice hay que terminar con la ley de alquileres. Y hay una entrevista a Perón. Perón, lo primero que hace como secretario de Trabajo, en el 43, es congelar el precio de los alquileres, de comercio y de vivienda. Y le preguntan por qué, ¿no? Y entonces, ¿por qué había hecho eso? Y entonces Perón, medio risueño, como contestaba él, dice, porque eran más los inquilinos que los propietarios. Política de mayorías, dos dedos de frente. Y nosotros tenemos un quilombo en materia de vivienda, y es que la dirigencia hoy representa más al mercado inmobiliario y a los grandes dueños de vivienda que a los inquilinos. Y de los dos lados de la mecha, te digo, ¿dónde vive Victoria Tolosa Paz? Perdón, si doy algún nombre. En el country. No solo donde vive. En un country. No solo donde vive. Bueno, la familia de Victoria Tolosa Paz es una de las grandes dueñas inmobiliarias de La Plata. Bueno, digo... Tolosa Paz en campaña... Sí. Digo porque yo... Te toqué una fibra sensible. Sí, me parece que... Gervasio, te toqué una fibra sensible. Pega, esta es la radio de las madres, esta es la radio de Eve, pelos en la lengua, déjalo fuera. Totalmente. Si hay algo de Tírame Eve, más data de la familia Tolosa Paz. Dale. No, lo que digo es que nosotros estábamos en plena pelea por la ley para que se cumpla y todo eso. Y Tolosa Paz se reúne con las inmobiliarias de La Plata y dice, publica la foto. Y dice, en plena campaña, en campaña. Miren si no iba a ganar Milei. Y dice, me reuní con las inmobiliarias de La Plata para dialogar acerca de una solución en el acceso a la vivienda. Mira vos. Tú decís, che, Milei es poco. Bueno, eso que sucede, esa familiaridad que hay entre la dirigencia y el mercado inmobiliario hace muy difícil que estemos discutiendo los temas que nosotros discutimos. ¿Qué hacemos con las urbanizaciones? La urbanización de la 31 en el suelo más caro de la Argentina. Sí, con respecto a eso, nosotros sufrimos, todos los amigos de los Macri, de Horacio Rodríguez Larreta en su momento, porque son amigos empresarios que ganan las licitaciones de las obras en nuestro barrio. Claro. Y mantienen toda una cadena, así como Caputo compró lo que era el hospital ferroviario, que pensemos que la Comuna 1 es una comuna enorme y no cuenta con un hospital. Nosotros en plena pandemia vimos cómo la sociedad saturaba los hospitales de las otras comunas, los vecinos de la Comuna 1 en sí, la Villa de 31 está en la Comuna 1 y no teníamos hospital. Saturamos el sistema sanitario y nos terminaban mandando a provincia porque no habían camas. Teniendo un hospital ferroviario que se podría haber reutilizado, una política pública pensando en la comunidad, no, se pensó en privatizar. Lo compró Caputo, hoy son oficinas de lujo. Bueno, y así es con todo. Uh-huh. La transformación que están generando en el puerto va a modificar lo que es la Villa 31. Y el préstamo está pensado para toda esta modificación. Lo que son las areneras también van a pasar a ser complejos de lujo de viviendas. Viviendas vacías, como las de Puerto Madero, cada vez más viviendas vacías, en vez de hacer una política social de utilización de esas viviendas para la población, no, vemos que priorizan el mercado inmobiliario y sus amigos empresarios para sus negocios. Ahora nos metemos con posibles soluciones, pero metete con una, Gaby. No, yo escuchando atentamente, lo que me da la sensación es que de un lado hay un plan claro, que inclusive, por ejemplo, no es necesariamente un plan en contra de los inquilinos, sino que es un plan a que no le importa perjudicar a los inquilinos
pero que va mucho más allá. Es como un plan de expansión, de inversión, de lavado, de una ciudad que no importa si están vacías las viviendas o no, porque es una manera como de fijar y poner en el mercado guita que no se sabe de dónde viene. Hace 25 años, quien era el capo de planeamiento urbano del gobierno de la Rúa en la ciudad, Enrique García Espil, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Yo le hice una pregunta porque era a muy poco de que Domínguez, el ex intendente, saliera con la topadora. Me dice, no, fue un error, eso es un error. ¿Y cuál es tu plan? Lo que hay que hacer con la 31 es urbanizarla, darles los títulos de propiedad y que después el mercado se los coma. Exacto. Bueno, lo dijo Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand también. Hace 25 años, y pasó el gobierno de la Rúa, pasó el gobierno de Ibarra, pasaron los distintos gobiernos del PRO, y el plan se ejecutó a la perfección. Es lo que hizo Thatcher. En la ciudad de Buenos Aires. Es lo que hizo Thatcher. Mi sensación es que cuando a eso uno lo que quiere oponer es, supongamos, una ley de alquileres, bueno, ¿y qué más? ¿No? Porque el problema no es unos propietarios versus... hay un montón de viviendas inteligentes de un ambiente y hay un montón de familias que no tienen casa, no hay un plan de vivienda popular, no hay un acceso al crédito, pero aparte al crédito para qué proyecto, qué construcción, qué proyecto de urbanización. ¿Cuál sería ese plan integral para ustedes? Ahí yo con ese tema, nosotros, por ejemplo, en las villas que están en proceso de urbanización, que son Villa 20, la Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y la Villa 31, hicieron complejos de viviendas. Nosotros podemos notar de diferente calidad. No es lo mismo las viviendas que se construyeron en la Villa 31, que nosotros decimos que son de chapa, porque son de chapa, están muy bonitas pintadas, pero son de chapa, no tienen paredes. Se ven lindas desde la autopista. Claro, hoy en día muchas de esas chapas ya se están oxidando y son de muy mala calidad. En cambio, comparamos las viviendas que realizó el IBC en el Playón de Chacarita, la verdad que son complejos de lujo. Obviamente tienen fallas, porque tienen fallas de infraestructura, al igual que las de Rodrigo Bueno y al igual que de Villa 20. Pero bueno, las peores fueron las nuestras. Y, por ejemplo, yo te puedo hablar de cómo se tomó el tema de las hipotecas. Nosotros, los vecinos que se mudaron a las viviendas nuevas, muchos piensan de que son gratuitas. Las viviendas no son gratuitas. Nosotros vamos a pagar por las viviendas, vamos a pagar por metro cuadrado, y el valor de nuestro suelo se actualiza 2 veces por año desde el 2018 que se sancionó la ley. Hoy en día el metro cuadrado de nuestro suelo está a 500.000 pesos. La verdad que es bastante para nosotros. Yo tengo una casa de 50 metros cuadrados que la construí yo, y que ya me han avisado de que voy a recibir una hipoteca por mi propia casa. La voy a tener que pagar. Yo pensé que iba a tener que pagar el suelo. Como se supone que se debe hacer en toda la ciudad, se paga el suelo. No, que implementaron para la Villa 31 la innovación de que nosotros vamos a pagar el espacio aéreo también. O sea que nos van a cobrar la carpa constructiva. Y eso no lo hacen en ningún otro barrio de la ciudad que esté en proceso de urbanización. Solo en la Villa 31. O sea, te cobran la potencialidad de construcción de ese terreno, lo que podría construirse según ahí. La normativa que ya está dispuesta por la ciudad de hasta qué altura se puede construir. Una ciudad que se dedicó a cambiar códigos urbanísticos a gusto y placer de los amigos del poder, ¿no es cierto? En una manzana donde podías construir 2 pisos. La norma de excepción. La norma de excepción. Venía un amigo de Larreta, tenía mayoría automática, levantaba la mano, levantaba 12. Che, estamos repasados de tiempo, que tenemos que ir a una tanda, pero se quedan un ratito más. 11 3200 0530, están llegando muchos mensajes, mandanos ahí, nos encanta leerte un aporte, un comentario, un audio. Si querés mandarnos un audio, hasta 1 minuto te pasamos al aire. Si después ya querés una payada un poco más larga, bueno, lo charlamos por otras vías. Esto es el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, se llama Y si sale bien, y vamos a una breve tanda y le pegamos derecho hasta la 24. Somos Radio AM 530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com